Al entrevistar a una candidata para un empleo, el millonario se quedó paralizado al reconocer a aquella mujer. Era idéntica a su amada que desapareció hace 26 años. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de gardenia que siempre flotaba en el aire del piso 42, pero Julián Ramírez Castañeda no percibía ninguno de los dos. Sus ojos grises, del color de las nubes antes de la tormenta, estaban perdidos en la fotografía enmarcada que descansaba sobre su escritorio de caoba. Lucía Santamaría lo miraba desde el cristal con esa sonrisa tímida que le había robado el corazón 27 años atrás. «¿Dónde estás, mi amor?», murmuró, acariciando el marco con dedos que temblaban ligeramente. «¿Dónde te escondiste que no he podido encontrarte?». A los 53 años, Julián se había convertido en uno de los empresarios más poderosos de México. Su imperio textil, Ramírez y Asociados, dominaba el mercado nacional y se expandía por toda Latinoamérica. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: penthouses, autos de lujo, casas en las mejores zonas de la ciudad. Sin embargo, había un vacío en su pecho que ni todos los pesos del mundo podían llenar. Cada mañana, al llegar a su oficina, repetía el mismo ritual, se servía una taza de café colombiano, se sentaba en su sillón de piel italiana y contemplaba esa fotografía mientras el sol de la Ciudad de México se colaba por los ventanales. Era su forma de mantener viva la esperanza, de no rendirse ante el misterio que lo atormentaba desde 1997. «Señor Ramírez», la voz de su secretaria, Esperanza, lo sacó de sus pensamientos. Ya llegó la candidata para el puesto de directora de proyectos sociales. Julián guardó la fotografía en el cajón superior de su escritorio, como hacía siempre que alguien entraba a su oficina. Era un secreto que compartía únicamente con las 4 paredes de su santuario empresarial. «Hazla pasar, Esperanza, y por favor, tráenos un poco de agua fresca». Enseguida, licenciado, Julián se acomodó la corbata y revisó los papeles que tenía sobre el escritorio. El puesto de directora de proyectos sociales era importante para él. Quería que su empresa no solo fuera próspera, sino que también ayudara a las comunidades más necesitadas. Era una forma de honrar la memoria de Lucía, quien siempre le había dicho que los que más tenían debían ayudar a los que menos tenían. La puerta se abrió y Esperanza asomó la cabeza. «Licenciado, le presento a la licenciada Camila Morales». Lo que pasó después fue como si el tiempo se hubiera detenido en seco. Por la puerta entró una joven de aproximadamente 26 años, con el cabello castaño recogido en un elegante moño bajo y vestida con un traje azul marino que le daba un aire profesional pero femenino. Cuando levantó la mirada para saludarlo, Julián sintió como si le hubieran dado un mazazo en el estómago. Esos ojos, esos malditos ojos verdes como esmeraldas que habían perseguido sus sueños durante casi 3 décadas. La misma nariz respingada, los mismos labios carnosos, hasta la misma forma de ladear ligeramente la cabeza cuando estaba nerviosa. «Buenos días, señor Ramírez. Soy Camila Morales y es un honor conocerlo». La voz, dulce, melodiosa, con ese dejo musical que lo hacía suspirar. Julián trató de ponerse de pie, pero las piernas le temblaron tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caerse. La taza de café que había estado sosteniendo se estrelló contra el suelo, llenando el silencio con el ruido de la porcelana quebrada. Disculpe», balbuceó, sintiendo cómo el sudor le brotaba en las palmas de las manos. «No sé qué me pasó». Camila se acercó inmediatamente, con una preocupación genuina en el rostro. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita que llame a un médico?» No, estoy bien. Solo me impresionó su parecido con alguien que conocí hace mucho tiempo». Mientras Esperanza recogía los fragmentos de la taza, Julián no podía dejar de observar a Camila. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión facial lo transportaba a 1997, cuando tenía 26 años y estaba perdidamente enamorado de una muchacha de 18 años que se llamaba Lucía. «Siéntese, por favor», logró decir, señalando la silla frente a su escritorio. «Hablemos sobre el puesto». Camila tomó asiento y cruzó las piernas con elegancia. En ese momento, el sol que entraba por la ventana iluminó su muñeca izquierda y Julián sintió que el mundo se le venía abajo. Ahí, en el mismo lugar donde Lucía tenía la suya, brillaba una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella. «Señor Ramírez, ¿está seguro de que se encuentra bien?», preguntó Camila.
Se ve muy pálido. Sí, estoy bien. Cuénteme sobre usted, licenciada Morales. ¿De dónde viene? Soy de San Miguel de los Milagros, un pueblito cerca de Puebla. Me crié allá con mi mamá, Elena Morales. Ella es costurera y siempre me enseñó que el trabajo duro y la honestidad son las mejores virtudes que una persona puede tener. ¿Y su papá? Una sombra cruzó por el rostro de Camila. Julián notó cómo apretó ligeramente los puños antes de responder. Mi mamá me dijo que era un hombre de la ciudad, que se fue cuando supo que ella estaba embarazada. Nunca quise saber más detalles. Duele mucho pensar en alguien que te rechazó antes de conocerte. Julián sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Si esta joven era realmente hija de Lucía, entonces él podría ser... No podía ser. Era demasiado doloroso siquiera pensarlo. ¿Cuántos años tiene, licenciada? 26, señor Ramírez. Cumplo 27 en diciembre. Las matemáticas eran perfectas. Demasiado perfectas. Si Lucía hubiera estado embarazada cuando desapareció en enero de 1997, su hijo habría nacido en septiembre o octubre de ese mismo año. Camila habría nacido exactamente en esa fecha. ¿Por qué quiere trabajar en proyectos sociales? Porque crecí viendo la pobreza, señor Ramírez. Mi mamá y yo no teníamos mucho, pero ella siempre compartía lo poco que teníamos con quienes tenían menos. Me enseñó que ayudar a otros es la mejor forma de darle sentido a la vida. Cada palabra que salía de la boca de Camila era como escuchar un eco de Lucía. La misma generosidad, la misma forma de ver el mundo, la misma pasión por ayudar a los demás. ¿Sabe qué, licenciada Morales?, dijo Julián, tomando una decisión que ni él mismo comprendía. El puesto es suyo. ¿Cómo?, preguntó Camila sorprendida. No va a revisar mi currículum. No va a hacerme más preguntas. Ya vi todo lo que necesitaba ver. Usted tiene algo especial, algo que no se aprende en las universidades. Tiene corazón, y eso es lo que necesitamos aquí. Camila sonrió con una mezcla de alegría y confusión. Era exactamente la misma sonrisa que Lucía le había dedicado la primera vez que le dijo que la amaba. Gracias, señor Ramírez. No sabe lo que esto significa para mí. Prometo que no lo defraudaré. Estoy seguro de que no lo hará. Esperanza le explicará todos los detalles del puesto. Puede empezar el lunes. Cuando Camila se levantó para estrecharle la mano, Julián sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Era como si el destino le estuviera jugando una broma cruel, poniéndole enfrente a la mujer que podría ser su hija perdida. Hasta el lunes, señor Ramírez. Y gracias de nuevo por esta oportunidad. Camila salió de la oficina con paso firme y decidido. Julián se quedó de pie, mirando la puerta cerrada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. En cuanto se quedó solo, sacó la fotografía de Lucía del cajón y la puso junto a la solicitud de empleo de Camila. El parecido era tan impresionante que podría haber sido la misma persona, solo que con 27 años de diferencia. ¿Qué me estás queriendo decir? Vida, susurró, acariciando la imagen de Lucía. ¿Por qué me mandas a alguien que se parece tanto a ti? Pero en el fondo de su corazón, Julián ya sabía la respuesta. El universo le estaba dando una segunda oportunidad, una pista que había estado esperando durante 27 años. Y esta vez, no la iba a desperdiciar. Ciudad de México, 1996. El aire olía a jazmines y a lluvia recién caída, cuando Julián Ramírez, de 25 años, vio por primera vez a Lucía Santamaría en el parque de Coyoacán. Ella estaba sentada bajo una jacaranda, leyendo un libro de Gabriel García Márquez, con el cabello castaño cayendo como cascada sobre sus hombros. Cuando levantó la mirada y sus ojos verdes se encontraron con los suyos, Julián supo que su vida había cambiado para siempre. ¿Te gusta García Márquez?, le preguntó, acercándose con una sonrisa tímida. Me encanta, respondió Lucía, cerrando el libro. Aunque a veces pienso que la realidad puede ser más mágica que sus historias. Esa tarde hablaron durante horas. Lucía le contó que estudiaba trabajo social en la UNAM, que soñaba con ayudar a las familias más pobres del país, que creía que el amor podía cambiar el mundo. Julián, que acababa de heredar el negocio textil de su padre, se sintió hipnotizado por la pasión y la pureza de esa muchacha de 17 años. Mi mamá dice que soy muy inocente, confesó Lucía mientras caminaban por las calles empedradas.
Dice que el mundo es cruel y que los hombres ricos solo buscan una cosa de las muchachas como yo. Tu mamá se equivoca, murmuró Julián, tomando suavemente su mano. Hay hombres que buscan algo más profundo. Hay hombres que buscan el alma. Durante los siguientes meses, su amor floreció como los girasoles que Lucía cultivaba en el pequeño jardín de su casa. Julián la llevaba a cenar a los mejores restaurantes de la ciudad, pero ella prefería los tacos de canasta de la esquina. Le regalaba joyas caras, pero ella se emocionaba más con las flores silvestres que él cortaba del campo. «Eres diferente a todas las muchachas que he conocido», le decía Julián, mientras observaba cómo Lucía repartía su comida entre los niños de la calle. «Tienes un corazón que no cabe en tu pecho. Y tú eres diferente a como me imaginaba que serían los hombres de dinero», respondía ella, sonriendo. «Tienes alma de poeta escondida detrás de ese traje tan elegante». Pero no todos veían con buenos ojos esa relación. Dolores Ramírez, la madre de Julián, observaba desde las sombras con una mezcla de desprecio y preocupación. A los 72 años, era una mujer de hierro que había construido su vida sobre las apariencias y las conveniencias sociales. «Esa muchacha no es para ti. Julián», le decía durante las cenas familiares, «es una niña de pueblo, sin educación, sin clase. ¿Qué van a decir nuestros socios? ¿Qué van a pensar las familias importantes? Me da lo mismo lo que piensen, mamá. Yo amo a Lucía y ella me ama a mí. Eso es lo único que importa. El amor se acaba, hijo, pero la vergüenza dura para toda la vida». Dolores comenzó a investigar la vida de Lucía con la meticulosidad de un detective. Descubrió que la familia Santamaría vivía en una casa humilde de la colonia Doctores, que el padre trabajaba como mecánico y que la madre lavaba ropa ajena para llegar a fin de mes. Para ella, eso era suficiente evidencia de que Lucía era una cazafortunas que solo buscaba ascender socialmente. «Te lo advierto, Julián», le dijo una noche, mientras bebían brandy en la biblioteca. «Esa muchacha va a quedar embarazada y te va a arruinar la vida. Es la estrategia más vieja del mundo». «Lucía, no es así, mamá. Ella ni siquiera quiere que le compre cosas caras. Es pura, es honesta, es inteligente», interrumpió Dolores con frialdad. «Sabe exactamente cómo manipularte». Mientras tanto, en su pequeña casa de la colonia Doctores, Lucía enfrentaba una batalla similar. Sus padres, Carmen y Roberto Santamaría, veían la relación con una mezcla de esperanza y terror. «Ese muchacho viene de otro mundo. Mija», le decía su madre mientras planchaba, «los de su clase no se casan con las de la nuestra. Te va a usar y después te va a botar como un trapo viejo. Julián no es así, mamá. Me ama de verdad. Me lo dice todos los días. Las palabras se las lleva el viento. Lucía, los hechos son los que cuentan». Pero Lucía estaba perdidamente enamorada. A los 18 años, creía con toda su alma que el amor podía vencer cualquier obstáculo, que las diferencias sociales eran solo prejuicios tontos que el tiempo borraría. En enero de 1997, sus mundos se tambalearon cuando Lucía descubrió que estaba embarazada. El terror y la alegría se mezclaron en su corazón como agua y aceite. Tenía miedo de la reacción de sus padres, de los juicios de la sociedad, pero también sentía una felicidad inmensa al imaginar a Julián cargando a su bebé. Fue a su médico de confianza, el doctor Martínez, quien atendía a las familias humildes del barrio. Después de confirmar el embarazo de 3 meses, le entregó los resultados en un sobre sellado. «Felicidades, muchacha. Vas a ser una madre hermosa». «Gracias, doctor. ¿Podría darme una copia extra? Quiero dársela al papá». «Por supuesto, mija. Que Dios los bendiga». Esa tarde, Lucía guardó los resultados en su bolso con manos temblorosas. Había decidido decirle a Julián esa misma noche, durante la cena romántica que él había planeado en el restaurante de la Torre Latinoamericana. Pero Dolores Ramírez tenía otros planes. A través de contactos en el sector médico, había logrado interceptar una copia de los exámenes de Lucía. Cuando leyó los resultados, sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Lo sabía», murmuró, apretando el papel entre sus manos. «La muy astuta ya se las arregló para quedar embarazada, pero conmigo no va a poder». Esa misma noche, mientras Julián se arreglaba para la cena, Dolores puso en marcha el plan más cruel de su vida. Con la ayuda de una secretaria corrupta, falsificó varias cartas con la letra de su hijo, llenándolas de palabras hirientes y desprecio. «Lucía,
Ya me enteré de tu embarazo. ¿De verdad creías que iba a caer en tu trampa tan obvia? Eres una interesada, una cazafortunas que quiere arruinar mi futuro. No quiero volver a verte jamás. El bebé no es mi problema. Búscate a otro tonto que te mantenga. Con lágrimas en los ojos pero determinación férrea, Dolores se dirigió a la casa de los Santa María. Cuando Carmen abrió la puerta, le entregó las cartas falsas junto con un cheque por una cantidad considerable. Su hija es una astuta, señora Santa María, pero mi hijo no se va a casar con ella. Aquí tiene lo que le corresponde por los servicios prestados, y si intentan contactarnos de nuevo, me veré obligada a tomar medidas legales. Carmen leyó las cartas con horror creciente. Cada palabra era como una bofetada para su corazón de madre. Cuando Lucía llegó a casa esa noche, radiante de felicidad y con los resultados del embarazo en la mano, se encontró con una madre destrozada y unas cartas que la harían pedazos. ¿Qué es esto? Mamá, lee. Mija, lee lo que dice tu príncipe azul sobre ti y sobre su hijo. Lucía leyó las cartas una y otra vez, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba palabra por palabra. El hombre que le había jurado amor eterno, que le había prometido una vida juntos, la llamaba interesada y destruidora de sueños. No puede ser, susurraba entre sollozos. Julián no puede haber escrito esto. Él me ama, me lo dice todos los días. Los hombres ricos son todos iguales, Lucía. Te usan hasta que se aburren y después te tiran como basura. Esa misma noche, mientras Julián esperaba en el restaurante con un anillo de compromiso en el bolsillo, Lucía empacaba sus pocas pertenencias con el corazón roto en 1000 pedazos. Antes del amanecer, había desaparecido para siempre de la Ciudad de México, llevándose en el vientre al hijo que Julián nunca sabría que había concebido. San Miguel de los Milagros, Puebla, 2024. Elena Morales, el nombre que Lucía había adoptado para esconderse, dejó caer la taza de té cuando su comadre Esperanza le contó la noticia. ¿Cómo dijiste que se llama tu nueva jefa, Camila? Julián Ramírez. Mamá, es dueño de una empresa textil muy importante. ¿Por qué te pones tan pálida? El fantasma del pasado había regresado para atormentarla después de 27 años de silencio. Su hija, su hermosa Camila, estaba trabajando para el hombre que creía que las había rechazado. El destino tenía un sentido del humor muy cruel. El lunes llegó más rápido de lo que Julián había esperado. Desde el viernes por la tarde, no había podido sacarse de la cabeza la imagen de Camila Morales. Había pasado el fin de semana dando vueltas en su penthouse, contemplando la fotografía de Lucía y preguntándose si el destino le estaba jugando una broma cruel o le estaba dando una segunda oportunidad. «Buenos días, licenciado», lo saludó Esperanza cuando llegó a la oficina. «La licenciada Camila ya está en su nuevo puesto. Le asigné la oficina del piso 38, como usted pidió». «Perfecto. ¿Cómo se ve? ¿Está nerviosa?» «Para nada, señor. Se ve muy segura de sí misma. Ya revisó todos los proyectos pendientes y me pidió los expedientes de las comunidades que más necesitan apoyo». Julián sonrió. Era exactamente lo que Lucía habría hecho en su lugar. Preocuparse primero por los más necesitados. «Voy a bajar a saludarla. Quiero asegurarme de que tenga todo lo que necesita». Cuando el elevador se detuvo en el piso 38, Julián sintió que el corazón se le aceleraba como si fuera un adolescente a punto de hablar con su crush. Se alisó la corbata, respiró profundo y caminó hacia la oficina que le habían asignado a Camila. La encontró inclinada sobre su escritorio, revisando unos documentos con el ceño fruncido en concentración. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Y había cambiado el traje formal del viernes por una blusa blanca y una falda azul marino que le daba un aire más relajado pero igual de profesional. «Buenos días, licenciada Morales». Camila levantó la vista y le regaló una sonrisa que le hizo recordar 1000 mañanas junto a Lucía. «Señor Ramírez, buenos días. Muchas gracias por venir a saludarme. ¿Cómo se siente en su primer día?» «Emocionada y un poco abrumada, para ser honesta. Hay tantos proyectos interesantes. Pero también veo que hay comunidades que están esperando ayuda desde hace meses». Julián se acercó al escritorio y notó que Camila había organizado los expedientes por urgencia, exactamente como él habría hecho. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que ella sostenía el bolígrafo, con la mano izquierda, inclinando ligeramente la muñeca. Lucía era zurda también.
¿Es zurda? Sí, siempre me ha traído problemas en la escuela. Los maestros decían que era cosa del diablo, rió Camila. Pero mi mamá me defendía y me compraba cuadernos especiales para zurdos. Otro punto en común. Julián sintió que las coincidencias se acumulaban como evidencias de un crimen que no sabía si quería resolver. ¿Qué opina de estos proyectos?, preguntó, señalando los expedientes. Creo que podríamos hacer mucho más si nos enfocáramos en la educación, señor Ramírez. Mire este reporte de San Cristóbal de las Flores. Tienen una escuela primaria sin computadoras, sin biblioteca, sin laboratorio de ciencias. Los niños están creciendo sin las herramientas básicas para competir en el mundo moderno. La pasión en su voz era idéntica a la de Lucía cuando hablaba de ayudar a los más pobres. Julián se quedó hipnotizado observando cómo sus ojos verdes se iluminaban al hablar de justicia social. Tiene razón. La educación es la base de todo desarrollo. ¿Qué propone? Podríamos crear un programa integral, becas de estudio, equipamiento tecnológico, capacitación para maestros y apoyo nutricional para los niños. Si una empresa del tamaño de Ramírez & Asociados se compromete realmente, podríamos cambiar la vida de miles de familias. Julián sintió un nudo en la garganta. Era como escuchar a Lucía hablando desde el futuro, con la misma convicción, la misma generosidad, la misma visión de un mundo mejor. Me gusta su enfoque. Licenciada, prepare una propuesta detallada y la revisaremos juntos esta semana. En serio, ¿de verdad me va a dar esa oportunidad? Por supuesto, para eso la contraté. Cuando Camila sonrió, Julián notó algo que le heló la sangre. Tenía un pequeño diente ligeramente torcido en la parte frontal. Exactamente como Lucía. Era un detalle tan específico, tan íntimo, que no podía ser casualidad. Gracias, señor Ramírez. No sabe lo que esto significa para mí. Desde niña soñé con poder ayudar a cambiar las cosas. ¿Su mamá también trabajaba en proyectos sociales? Una sombra cruzó por el rostro de Camila. No exactamente. Mi mamá es costurera, pero siempre nos enseñó a mí y a mis vecinos que debíamos ayudar a quien lo necesitara. Cuando alguien del pueblo pasaba hambre, ella repartía nuestro guisado. Cuando los niños no tenían útiles escolares, ella los compraba con sus ahorros. Suena como una mujer extraordinaria. Lo es, aunque... Camila se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Aunque qué? No, nada importante. Solo que a veces la veo muy triste, como si cargara con un dolor que no quiere compartir. Cuando le pregunto por mi papá, se pone muy melancólica y cambia de tema. Julián sintió que se le partía el corazón. Si sus sospechas eran ciertas, Elena estaba cargando con el dolor de haber creído que él la había rechazado, cuando en realidad nunca había sabido de su embarazo. ¿Le ha contado alguna vez sobre él? Muy poco. Solo que era un hombre de la ciudad, que tenía dinero y que nos abandonó cuando supo que ella estaba embarazada. Me dijo que era mejor no buscar a alguien que no nos quería. Cada palabra era como un puñal en el pecho de Julián. Alguien le había hecho creer a Lucía que él las había abandonado, cuando en realidad él había pasado 27 años buscándola desesperadamente. ¿Nunca ha sentido curiosidad por conocerlo? Antes sí, cuando era niña. Pero mi mamá sufría tanto cada vez que preguntaba, que dejé de hacerlo. Decidí que un padre que te rechaza antes de conocerte no merece tu tiempo ni tu dolor. Julián tuvo que carraspear para disimular la emoción que le cerraba la garganta. Bueno, será mejor que la deje trabajar, si necesita cualquier cosa. Mi oficina siempre está abierta para usted. Gracias, señor Ramírez. Es usted muy amable. Cuando Julián salió de la oficina, tenía las manos temblando y el corazón acelerado. Subió directo a su piso y cerró la puerta con llave. Necesitaba pensar. Necesitaba confirmar sus sospechas. Necesitaba encontrar la verdad. Tomó el teléfono y marcó el número de Rodrigo Salinas, el detective privado que había usado en varias ocasiones para investigaciones corporativas. Rodrigo, soy Julián Ramírez. Necesito que investigues a alguien, pero con máxima discreción. Por supuesto, licenciado. ¿De quién se trata? De una empleada nueva. Se llama Camila Morales. Dice ser de San Miguel de los Milagros, Puebla. Su madre se llama Elena Morales y es costurera. Quiero que me averigües todo sobre ellas. ¿Cuándo llegaron al pueblo? ¿De dónde venían antes? Si Elena Morales es realmente su nombre. ¿Sospecha de algo específico? Julián se quedó callado por un momento.
contemplando la fotografía de Lucía que había vuelto a sacar del cajón. Sospecho que Elena Morales podría ser alguien que desapareció de mi vida hace 27 años, alguien que se llamaba Lucía Santamaría. Entiendo. ¿Qué tan rápido necesita esta información? Lo antes posible, Rodrigo. Hay una posibilidad de que Camila sea mi hija. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. No se preocupe, licenciado. En una semana tendrá toda la información que necesite. Cuando Julián colgó, se sirvió un whisky y se sentó frente a la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar de México, Lucía había vivido todos estos años, creyendo que él las había abandonado. En algún lugar, su hija había crecido sin padre, pensando que no era querida, si sus sospechas eran ciertas. Tenía 27 años de dolor que reparar y una familia que recuperar, pero primero necesitaba la verdad, toda la verdad, aunque esa verdad le destrozara el alma. Mientras tanto, en San Miguel de los Milagros, Elena Morales no había podido dormir en 3 noches. El nombre de Julián Ramírez resonaba en su cabeza como una campana funeraria, trayendo de vuelta fantasmas que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Su Camila, su hermosa niña, estaba trabajando para el hombre que supuestamente las había rechazado. Y lo peor de todo era que Elena ya no sabía si tenía derecho a seguir mintiendo o si había llegado el momento de enfrentar el pasado que había tratado de olvidar durante toda una vida. Rodrigo Salinas había sido detective privado durante 15 años, pero pocas veces había recibido un caso que lo intrigara tanto como el de Julián Ramírez. Mientras conducía su Tsuru por las carreteras serpenteantes que llevaban a San Miguel de los Milagros, repasaba mentalmente toda la información que había logrado recopilar en los últimos 3 días. Los registros civiles de la Ciudad de México no mostraban ningún certificado de nacimiento para una tal Camila Morales en 1997. Tampoco existían registros de una Elena Morales antes de ese mismo año. Era como si ambas hubieran aparecido de la nada, exactamente cuando Lucía Santamaría había desaparecido. «Esto se está poniendo interesante», murmuró, mientras pasaba el letrero que anunciaba la entrada al pueblo. San Miguel de los Milagros era uno de esos lugares que el tiempo parecía haber olvidado. Calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja y una plaza central donde los viejitos jugaban dominó bajo la sombra de los laureles. Rodrigo estacionó su auto frente a la pequeña iglesia y comenzó su investigación. La primera parada fue la presidencia municipal, donde un funcionario somnoliento le permitió revisar los archivos de nuevos residentes de 1997. «¿Elena Morales?», preguntó el hombre rascándose la barriga. «Sí, claro que me acuerdo. Llegó en marzo del 97. Embarazadísima la pobrecita. Venía huyendo de un hombre que la había golpeado. O eso nos dijo. ¿Embarazada de cuántos meses? Como de 6 o 7, diría yo. La criatura nació en septiembre. Una niña preciosa, igualita a la mamá. Las fechas cuadraban perfectamente. Si Lucía había desaparecido en enero de 1997 y Elena había llegado al pueblo en marzo, embarazada de 6 meses, entonces Camila había sido concebida exactamente cuando Julián y Lucía estaban juntos. ¿Cómo consiguió trabajo? ¿Dónde vivía? La doña Remedios, que en paz descanse, le alquiló una casita al fondo de su terreno. Elena era muy buena costurera. Se ganó la vida arreglando ropa y haciendo vestidos para las quinceañeras del pueblo. Rodrigo anotó todo en su libreta. Hasta ahora, la historia tenía lógica, pero necesitaba más pruebas. Su siguiente parada fue la casa de doña Carmen Vega, la partera más conocida del pueblo y quien, según los registros, había atendido el parto de Camila. «¿Elena Morales?», preguntó la anciana de 80 años, mientras le servía un café de olla. «Ay, sí, pobrecita. Llegó al pueblo muy asustada, muy triste. Decía que el papá de la criatura la había corrido de la casa cuando supo que estaba esperando. Le contó algo más sobre el padre, solo que era un hombre rico de la capital, que tenía mucho dinero pero poco corazón. Elena lloraba mucho cuando hablaba de él. Decía que había sido muy tonta al creer que un hombre de su clase la iba a querer de verdad». Rodrigo sintió una punzada de tristeza. Si Elena era realmente Lucía, había vivido 27 años creyendo que Julián la había rechazado. ¿Cómo fue el parto? Complicado. La muchacha tenía mucho estrés, mucha tristeza acumulada.
Pero la niña nació sanita, preciosa. Tenía una marquita de nacimiento en la muñeca izquierda, como una estrellita. El corazón de Rodrigo se aceleró. Julián le había mencionado que tanto Lucía como Camila tenían esa marca distintiva. ¿Recuerda algo más especial de esa época? Sí, algo muy raro. Como a los 6 meses después del parto, llegó un señor elegante preguntando por Elena. Decía que venía de parte de la familia del papá de la niña, que querían conocer a la bebé. ¿Qué pasó? Elena se puso histérica. Le gritó que se fuera, que no quería nada de esa familia, que la dejaran en paz. El hombre le dejó un sobre con dinero, pero Elena lo quemó en la estufa sin abrirlo. Rodrigo frunció el ceño. Esto no encajaba con la versión de Julián, quien había asegurado que nunca había sabido del embarazo de Lucía. ¿Cómo era ese hombre? Mayor, bien vestido, con porte de patrón. Tenía una camioneta negra muy elegante. Las piezas del rompecabezas empezaban a tomar forma, pero había elementos que no encajaban. Rodrigo decidió que era hora de hablar directamente con la fuente. La casa de Elena Morales estaba en la calle Hidalgo, una construcción sencilla pero bien cuidada, con macetas de geranios en las ventanas y un pequeño taller de costura visible desde la calle. Rodrigo tocó la puerta con respeto. «¿Señora Morales?» La mujer que abrió la puerta le quitó el aliento. A pesar de los 27 años transcurridos, a pesar del cabello ahora con canas y las líneas de expresión alrededor de los ojos, era inconfundiblemente la misma mujer de las fotografías que Julián le había mostrado. «¿Qué se le ofrece?», preguntó Elena con desconfianza. «Disculpe que la moleste, señora. Soy periodista y estoy escribiendo un artículo sobre mujeres emprendedoras en pueblos pequeños. Me dijeron que usted tiene un negocio de costura muy exitoso». Elena se relajó ligeramente, pero mantuvo la guardia alta. «Pues sí, coso desde hace muchos años, pero no creo que mi historia sea muy interesante. Al contrario, me contaron que llegó aquí desde la capital hace más de 20 años, embarazada y sola, y logró sacar adelante a su hija. Eso me parece muy valiente». El rostro de Elena se endureció. «No me gusta hablar del pasado. Esa época fue muy dolorosa para mí. Entiendo, pero su hija debe estar muy orgullosa de usted. ¿Dónde está ahora?» «Trabajando en la Ciudad de México. Consiguió un buen empleo en una empresa importante». «¿En qué empresa?». Elena vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo si debía revelar esa información. «En Ramírez y Asociados. Es directora de proyectos sociales». Rodrigo mantuvo la expresión neutral, pero por dentro sentía que acababa de confirmar sus sospechas. «¡Qué coincidencia! Conozco esa empresa. El dueño, Julián Ramírez, tiene muy buena reputación». Al escuchar ese nombre, Elena palideció visiblemente y se aferró al marco de la puerta. «¿Usted conoce a Julián Ramírez?» «Solo de referencias comerciales». «¿Por qué? ¿Lo conoce usted?» Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra viejos demonios. «Hace mucho tiempo. Pero no, ya no importa. Será mejor que se vaya. Señora Morales, ¿está usted bien? Se ve muy pálida». «Estoy bien. Solo que no me gusta hablar de ciertas personas del pasado». Rodrigo decidió arriesgarse. Julián Ramírez era el padre de su hija. Elena se tambaló como si hubiera recibido una bofetada. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Quién es usted realmente? ¿Qué quiere de mí?» «Señora, si usted es Lucía Santamaría, necesito que sepa que Julián Ramírez la ha estado buscando durante 27 años. Él nunca supo que usted estaba embarazada». Elena comenzó a temblar incontrolablemente. «No, no puede ser. Él me escribió cartas horribles. Me dijo que era una interesada, que no quería saber nada de mí ni del bebé. ¿Conserva esas cartas? Las quemé hace años. No podía soportar tenerlas cerca». Rodrigo sacó su teléfono y mostró una fotografía de Julián. «¿Este es el hombre que la rechazó?» Elena miró la foto y comenzó a llorar desconsoladamente. «No, no puede ser. Este es el Julián que yo conocí, el Julián que me amaba. Las cartas eran de otro hombre, más mayor, que decía ser su representante. Señora, creo que alguien los engañó a los dos. Julián nunca escribió esas cartas. Él la ama todavía, y acaba de descubrir que Camila podría ser su hija». Elena se desplomó en una silla, sollozando. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? 27 años creyendo que nos había abandonado. 27 años odiando al padre de mi hija.
¿Quién le entregó esas cartas? Una señora mayor, muy elegante. Dijo ser la madre de Julián. Me dio dinero y me dijo que él no quería saber nada de nosotras. Rodrigo sintió que todas las piezas encajaban. Dolores Ramírez había destruido 2 vidas y había privado a 3 personas de ser una familia. Señora, ¿qué van a hacer ahora? Elena se limpió las lágrimas con manos temblorosas. No lo sé. Camila cree que su padre nos abandonó. ¿Cómo le voy a explicar que durante 27 años le mentí? ¿Cómo le voy a decir que está trabajando para su propio padre? Tal vez deberían hablar los 3 juntos. No puedo enfrentar a Julián después de todo este tiempo. Y no puedo lastimar más a mi hija. Elena se levantó bruscamente. Por favor, váyase. Necesito pensar. Necesito decidir qué hacer. Rodrigo guardó su libreta y se dirigió hacia la puerta. Señora, el tiempo de las mentiras ya se acabó. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuando Elena cerró la puerta, Rodrigo se quedó parado en la calle, sintiendo el peso de la información que acababa de obtener. En unas horas, iba a cambiar la vida de 3 personas para siempre. En la Ciudad de México, Julián esperaba ansiosamente el reporte que confirmaría sus sospechas. No sabía que a kilómetros de distancia, la mujer que había amado durante toda su vida acababa de descubrir que habían sido víctimas de la crueldad de su propia madre. El teléfono de Julián sonó a las 8 de la mañana del viernes, interrumpiendo un sueño inquieto lleno de rostros familiares y voces del pasado. La voz de Rodrigo Salinas al otro lado de la línea sonaba tensa, cargada de una gravedad que hizo que Julián se incorporara inmediatamente en la cama. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Tengo información que va a cambiar su vida para siempre. ¿Qué encontraste, Rodrigo? No puedo decírselo por teléfono. Nos vemos en su oficina en 1 hora. Y licenciado, prepárese para lo que voy a contarle. Julián se duchó y se vistió con movimientos mecánicos, sintiendo que cada minuto se extendía como una eternidad. Durante el trayecto a la oficina, su mente creaba 1000 escenarios posibles, pero ninguno lo preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Rodrigo llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una expresión grave que Julián jamás le había visto. Se sentó frente al escritorio y desplegó fotografías, documentos y notas de su investigación. Julián, Elena Morales es definitivamente Lucía Santamaría. No hay duda alguna. El mundo de Julián se tambaleó, a pesar de todas sus sospechas. Escuchar la confirmación fue como recibir un golpe en el pecho. ¿Estás seguro? Completamente. Llegó a San Miguel de los Milagros en marzo de 1997, embarazada de 6 meses. Camila nació en septiembre de ese mismo año, exactamente 9 meses después de que Lucía desapareciera de su vida. Julián cerró los ojos, sintiendo cómo 27 años de búsqueda desesperada llegaban a su fin. Entonces Camila es su hija, licenciado, sin lugar a dudas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián. Su niña, su pequeña, había estado tan cerca todo este tiempo. Trabajaba para él, lo llamaba señor Ramírez, con respeto, sin saber que era su propio padre. ¿Lucía sabe que Camila trabaja aquí? Sí, y está aterrorizada. Cuando le mencioné su nombre, casi se desmaya. ¿Hablaste con ella? ¿Cómo está? ¿Está bien? Rodrigo vaciló antes de continuar. Ahí es donde la historia se vuelve complicada, licenciado. Lucía no huyó porque no lo quisiera. Huyó porque creyó que usted la había rechazado. ¿Qué? Eso es imposible. Yo la amaba más que a mi propia vida. Lo sé, pero alguien se encargó de que ella creyera lo contrario. Rodrigo sacó de la carpeta una hoja con notas manuscritas. Según lo que me contó, una señora mayor y elegante llegó a su casa en enero de 1997. Le entregó unas cartas supuestamente escritas por usted, donde la llamaba interesada y cazafortunas, y le decía que no quería saber nada de ella ni del bebé. Julián se puso de pie bruscamente, golpeando el escritorio con el puño. Yo jamás escribí esas cartas. Jamás. Lo sé, licenciado. Pero hay más. Esa señora también le dio dinero, diciéndole que era lo único que usted estaba dispuesto a darle. ¿Cómo era esa mujer? Mayor, elegante, con porte autoritario. Llegó en una camioneta negra muy lujosa. Julián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Solo conocía a una persona que encajara con esa descripción y que tuviera acceso a papel con membrete de la empresa.
Su propia madre, Dolores, susurró, sintiendo cómo la rabia y la traición se apoderaban de él. Fue mi madre. Eso parece. Licenciado, y hay algo más que debe saber. Rodrigo consultó sus notas nuevamente. Aproximadamente 6 meses después del nacimiento de Camila, un hombre mayor llegó al pueblo preguntando por Elena y la bebé. Decía que venía de parte de la familia del padre. Elena se negó a recibirlo y quemó el dinero que le ofreció. Un hombre mayor. ¿Quién podría ser? Por la descripción, podría haber sido algún empleado de su madre, o incluso ella misma disfrazada. El caso es que Lucía interpretó esa visita como una confirmación de que usted solo quería comprar su silencio. Julián se desplomó en su silla, sintiendo el peso de 27 años de mentiras cayendo sobre sus hombros. Mi madre destruyó nuestras vidas. Destruyó a mi familia antes de que pudiera nacer. Licenciado, hay algo más que necesita saber. Lucía conserva el amor por usted. Cuando le mostré su fotografía actual, se echó a llorar. Dijo que ese era el Julián que ella había amado, no el hombre cruel de las cartas. ¿Qué dijo cuando supo la verdad? Está devastada. Se culpa por haber creído las mentiras, por haberle negado a Camila la oportunidad de conocer a su padre. Está considerando huir del pueblo antes de que las cosas se compliquen más. No puede huir otra vez. No puedo perderlas de nuevo. Julián se levantó y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. Tengo que ir a buscarla. Tengo que explicarle todo. Decirle que nunca dejé de amarla, que la busqué durante todos estos años. Licenciado, creo que hay algo más urgente que debe hacer primero. ¿Qué? Hablar con Camila. Ella todavía no sabe nada de esto, pero está empezando a hacer preguntas incómodas. Ayer llamó a su madre preguntando por qué se veía tan alterada últimamente. Julián sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Qué le dijo Lucía? Que estaba preocupada por el trabajo. Pero Camila no le creyó. Es una muchacha inteligente. Se da cuenta de que algo importante está pasando. En ese momento, Esperanza tocó la puerta del despacho. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero la licenciada Camila está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Julián intercambió una mirada alarmada con Rodrigo. Hazla pasar. Esperanza. Cuando Camila entró a la oficina, Julián notó inmediatamente que algo había cambiado en ella. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien, y una expresión de determinación que le recordó dolorosamente a Lucía cuando había tomado una decisión importante. Señor Ramírez, necesito pedirle un favor muy grande. Por supuesto, licenciada. ¿De qué se trata? Camila se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Necesito unos días libres para ir a mi pueblo. Mi mamá está muy rara últimamente, muy nerviosa, y ayer cuando hablé con ella por teléfono, parecía que había estado llorando. Julián sintió que el corazón se le aceleraba. Le preguntó qué le pasaba. Sí, pero me dijo que eran problemas de trabajo. El problema es que yo conozco a mi mamá mejor que nadie. Y sé cuando me está mintiendo, además. Camila vaciló, como si no estuviera segura de si debía continuar. Además, desde que empecé a trabajar aquí, ha estado muy extraña. Cuando le dije que mi jefe se llamaba Julián Ramírez, se puso muy pálida y me pidió que le repitiera el nombre 3 veces. Después se encerró en su cuarto y estuvo llorando toda la noche. Rodrigo y Julián intercambiaron otra mirada cargada de significado. ¿Cree que conoce ese nombre de algún lado? Estoy segura, pero no entiendo de dónde. Mi mamá nunca ha tenido contacto con empresarios importantes y nunca ha salido del pueblo desde que yo era bebé. Julián sintió que había llegado el momento de la verdad. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía mantener el secreto que amenazaba con explotar en cualquier momento. Licenciada Morales, hay algo que necesito contarle. Algo que va a cambiar su vida para siempre. Camila lo miró con preocupación creciente. ¿Qué pasa, señor Ramírez? Me está asustando. Su madre no se llama Elena Morales. Su verdadero nombre es Lucía Santamaría. Y yo fui su novio hace 27 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila lo miró con incredulidad, como si hubiera escuchado mal. ¿Qué está diciendo? Que tu madre y yo nos amábamos, Camila. Íbamos a casarnos, pero alguien nos separó con mentiras crueles, y ella desapareció sin que yo supiera por qué. No puede ser. Mi mamá me dijo que mi padre nos había abandonado, que no nos quería. Julián se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla. Yo jamás las abandoné, porque nunca supe que existían.
Y si mis cálculos son correctos, si las fechas coinciden como creo que coinciden. Camila comenzó a temblar, adivinando lo que él estaba a punto de decir. Camila, creo que tú eres mi hija. El grito que salió de la garganta de Camila fue de dolor puro, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Se levantó tambaleándose, llevándose las manos a la cabeza. No, esto no puede estar pasando, esto no puede ser real. Camila, por favor, escúchame. No, usted está loco. Mi madre jamás me mentiría sobre algo así. Y sin decir más, Camila salió corriendo de la oficina, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo en el aire. Julián se quedó arrodillado en el suelo, contemplando la puerta por donde había desaparecido su hija, sintiendo que acababa de perder lo más importante de su vida por segunda vez. Camila corrió por los pasillos de Ramírez Asociados como si huyera de un incendio. Las lágrimas nublaban su visión mientras esperaba el elevador, y cuando las puertas se cerraron, se desplomó contra la pared metálica, sollozando como una niña perdida. No puede ser verdad, se repetía una y otra vez. Mi mamá no me mentiría sobre algo así, pero en el fondo de su corazón, las piezas comenzaban a encajar de manera dolorosa. Los silencios de su madre cuando preguntaba por su padre, las lágrimas inexplicables, la reacción extraña al mencionar el nombre de Julián Ramírez, todo empezaba a tener un sentido terrible. Llegó a su departamento en Polanco como en trance. Tomó el teléfono y marcó el número de su madre con manos temblorosas. Mamá, Camila, mi amor, ¿qué pasa? Suenas muy alterada. Necesito que me digas la verdad sobre mi papá. Ahora mismo. El silencio al otro lado de la línea se extendió como una eternidad. Camila, ya hemos hablado de esto. Tu padre era... No me mientas más, gritó Camila. Tu verdadero nombre es Lucía Santamaría. Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. ¿Quién te dijo eso? Responde a mi pregunta. Mamá, ¿eres Lucía Santamaría? ¿Julián Ramírez es mi padre? Elena comenzó a llorar del otro lado de la línea. Camila, mi amor, por favor ven a casa. Hay cosas que necesitas saber, pero no por teléfono. Dímelo ahora, ¿es verdad? Sí, susurró Elena. Julián es tu padre, pero las cosas no son como parecen, mi amor. Hay una historia muy dolorosa detrás de todo esto. Camila sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer en el sofá, abrazándose las rodillas. ¿Por qué me mentiste durante toda mi vida? Porque creí que era lo mejor para ti. Porque pensé que era la única forma de protegerte. ¿Protegerme de qué? De tener un padre que me quisiera. Camila, por favor, ven a casa. Déjame explicarte todo desde el principio. No puedo, mamá. No puedo procesar esto ahora. Necesito tiempo para pensar. Camila colgó el teléfono y se quedó en el sofá, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Su mundo entero se había derrumbado en una sola mañana. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, sobre su familia, era una mentira. Mientras tanto, en la oficina de Ramírez Asociados, Julián no había logrado concentrarse en nada. Después de que Camila huyera, había cancelado todas sus reuniones y se había encerrado en su despacho, bebiendo whisky y contemplando la fotografía de Lucía. Rodrigo había tratado de convencerlo de que le diera tiempo a Camila para procesar la información, pero Julián sentía una urgencia desesperada de arreglar las cosas, de recuperar los 27 años perdidos. No puedo perderla otra vez, Rodrigo. No puedo dejar que huya como hizo su madre. Licenciado, Camila no va a huir. Está confundida, lastimada, pero no va a desaparecer. Necesita tiempo para entender lo que pasó. ¿Y si va a Puebla? ¿Y si Lucía decide mudarse otra vez? Entonces tendrá que enfrentar esa situación cuando llegue. Pero presionar a Camila ahora solo va a empeorar las cosas. Julián sabía que Rodrigo tenía razón, pero la desesperación lo estaba carcomiendo por dentro. Había encontrado a su familia solo para verla explotar en pedazos frente a sus ojos. El lunes por la mañana, Camila no llegó a trabajar. Julián esperó hasta las 10, luego hasta las 11, antes de llamar a Esperanza. ¿Ha sabido algo de la licenciada Morales? No, señor. Su teléfono está apagado. Julián sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Y si Camila había decidido desaparecer como su madre? ¿Y si había perdido para siempre la oportunidad de conocer a su hija? A las 2 de la tarde,
Cuando ya estaba considerando viajar a San Miguel de los Milagros, Camila apareció en su oficina. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero una determinación férrea en la mirada. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Julián se levantó inmediatamente, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Camila, gracias por venir. ¿Pensó que iba a huir como hizo mi madre?» «Sí». Camila se sentó frente al escritorio, manteniendo la espalda recta y las manos firmemente entrelazadas. «No voy a huir, señor Ramírez, pero necesito respuestas. Necesito entender qué pasó realmente. Te voy a contar todo, Camila. Todo lo que sé, todo lo que recuerdo, todo lo que he descubierto». Durante la siguiente hora, Julián le contó la historia completa: su amor por Lucía, los planes de matrimonio, la desaparición misteriosa, los 27 años de búsqueda desesperada. Le habló de las cartas falsas que su abuela había usado para separarlos, del dolor que había llevado su madre todos estos años creyendo que él las había abandonado. Camila escuchó en silencio, ocasionalmente secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. ¿Tu abuela realmente hizo eso? ¿Destruyó la vida de mi mamá solo por prejuicio? Sí, y también destruyó la mía. He vivido todos estos años como un hombre incompleto, buscando fantasmas, sintiendo que me faltaba la mitad del alma. Y nunca sospechaste lo que había pasado. Jamás. Confiaba ciegamente en mi madre. Nunca pensé que podría ser capaz de algo tan cruel». Camila se quedó callada por un largo momento, procesando toda la información. «¿Sabes lo que más me duele? Que durante todas estas semanas que he estado trabajando aquí, he sentido algo especial hacia usted, una conexión que no podía explicar. Me sentía cómoda en su presencia, como si lo conociera de toda la vida». Julián sintió que el corazón se le partía de emoción. «Yo también lo sentí desde el primer momento que entraste a esta oficina. Era como ver a Lucía, pero también había algo más, una familiaridad inexplicable. ¿Crees en la conexión de sangre, en que los padres e hijos pueden reconocerse sin saberlo?» «Ahora sí, porque cada vez que te miraba, sentía que estaba viendo una parte de mí que no sabía que existía». Camila se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. «No sé cómo llamarte ahora. Durante 27 años fuiste el hombre que nos abandonó. Estas últimas semanas eras señor Ramírez. Y ahora soy tu papá», dijo Julián con voz temblorosa. «Aunque entiendo si necesitas tiempo para acostumbrarte a esa idea». Camila se volvió hacia él, y por primera vez desde que había llegado, sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que siempre soñé con tener un padre como usted, exitoso, pero gentil, poderoso, pero humilde. Cuando era niña, inventaba historias sobre mi papá, y siempre lo imaginaba exactamente como usted es». Julián se acercó a ella lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. «Camila, sé que esto es complicado, que necesitas tiempo para procesar todo, pero quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida en 27 años. Conocerte, trabajar contigo, ver la increíble mujer en que te has convertido. Ha sido como despertar de una pesadilla que duró casi 3 décadas. De verdad me habrías querido. Si hubieras sabido que existía, te habría adorado. Habría sido el papá más orgulloso del mundo. Habría estado en tu primer día de escuela, en tus obras de teatro, en tu graduación. Habría asustado a todos tus novios y habría llorado cuando te fueras a la universidad». Camila comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de algo que no era solo dolor. «Tengo tanto miedo», confesó. «¿De qué? De que esto sea un sueño, de que si me permito quererte como a un padre, algo vaya a salir mal otra vez». Julián se acercó más y muy lentamente extendió los brazos hacia ella. «¿Puedo abrazarte?» Camila vaciló por un momento antes de asentir. Cuando Julián la envolvió en sus brazos, ambos sintieron algo que ninguno había experimentado antes: la conexión instantánea y profunda entre padre e hija. Era como si todas las piezas rotas de sus corazones finalmente hubieran encontrado su lugar. «Papá», susurró Camila contra su hombro. Julián cerró los ojos, sintiendo que esa palabra era la más hermosa que había escuchado en toda su vida. «Mi niña», murmuró, «mi hermosa niña». Se quedaron abrazados durante largo tiempo.
llorando juntos por todos los años perdidos, pero también sintiéndose completos por primera vez en sus vidas. Cuando finalmente se separaron, Camila tenía una pregunta más. ¿Qué vamos a hacer con mamá? Vamos a ir a buscarla. Los tres tenemos una conversación pendiente y una familia que reconstruir. Elena Morales no había dormido en 4 noches. Desde la llamada telefónica de Camila, había estado caminando por su pequeña casa como un fantasma, revisando cada rincón, cada objeto, como si estuviera memorizando su hogar antes de abandonarlo para siempre. Las maletas estaban sobre la cama, medio empacadas. Había tomado la decisión de huir otra vez, de desaparecer antes de que la situación se volviera más complicada. Era lo que mejor sabía hacer, correr cuando las cosas se ponían difíciles. No puedo enfrentarlo, se decía mientras doblaba su ropa con manos temblorosas. No después de 27 años, no después de todo lo que pasó, pero cada vez que intentaba cerrar las maletas, la imagen de Camila trabajando para Julián la paralizaba. Su hija estaba viviendo una pesadilla de confusión y dolor, y todo por las mentiras que ella había construido durante casi 3 décadas. El teléfono sonó por 10ª vez en el día. Elena lo había estado ignorando, sabiendo que era Camila tratando de comunicarse con ella. Pero esta vez, algo en su interior la obligó a contestar. «Mamá». La voz de Camila sonaba distinta, más madura, como si hubiera envejecido años en unos pocos días. «Camila, mi amor, ¿cómo estás? Hablé con él, mamá. Hablé con Julián, con mi papá». Elena sintió que las rodillas se le doblaban. Se sentó en el borde de la cama, aferrándose al teléfono como a un salvavidas. «¿Y qué te dijo?» «La verdad, toda la verdad sobre lo que pasó en 1997, sobre las cartas falsas, sobre su madre, sobre cómo te manipularon para que creyeras que él nos había abandonado». Elena comenzó a llorar silenciosamente. «Camila, yo no sabía. Yo creí realmente que...» «Lo sé, mamá. Él me explicó todo. Y ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero necesito verte. Necesitamos hablar los 3 juntos. No puedo, mi amor. No puedo enfrentarlo después de todo este tiempo». «¿Por qué?» «Porque tienes miedo de que ya no te ame». Elena se sorprendió por la perspicacia de su hija. «Entre otras cosas, sí. Han pasado 27 años, Camila. Soy una mujer de 45 años, con arrugas, con canas, con las manos ásperas del trabajo. Él debe recordarme cómo era a los 18, joven y hermosa. Mamá, él conserva una fotografía tuya en su escritorio. La mira todos los días. Nunca dejó de amarte. De verdad, de verdad. ¿Y sabes qué más me dijo? Que durante todos estos años ha estado buscándote. Contrató detectives, publicó anuncios en periódicos, siguió cada pista que encontraba. Ha vivido como un hombre incompleto, esperando el día en que pudieras regresar a su vida». Elena sollozó más fuerte, sintiendo cómo el dolor de 27 años comenzaba a transformarse en algo parecido a la esperanza. «Y tú, mi amor, estás muy enojada conmigo». Estaba furiosa, pero después de hablar con él, entiendo que fuiste víctima igual que nosotros. Su madre nos manipuló a todos. ¿Qué quieres que haga, Camila? Que vengas a la Ciudad de México, que enfrentes el pasado de una vez por todas, que permitas que seamos una familia verdadera». Elena miró las maletas sobre la cama. Después miró la fotografía de Camila en su graduación universitaria que tenía sobre la cómoda. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de todo este tiempo ya no hay amor entre nosotros? Entonces al menos habrás intentado. ¿Y yo podré tener una relación honesta tanto contigo como con él? Elena cerró los ojos, tomando la decisión más difícil de su vida. «Está bien, voy para allá». «¿En serio?» «Sí, pero necesito unos días para arreglar las cosas aquí, para encontrar el valor que voy a necesitar. Te amo, mamá, y yo te amo a ti, mi niña, más de lo que jamás podrás imaginar». Cuando Elena colgó, se quedó sentada en la cama por largo tiempo. Después, muy lentamente, comenzó a desempacar las maletas. Por primera vez en 27 años, no iba a huir. En la Ciudad de México, Julián había pasado la semana más extraña de su vida. Trabajar junto a Camila, ahora que sabían la verdad, era como redescubrir el mundo. Cada gesto de su hija, cada sonrisa, cada opinión, lo llenaba de un orgullo paternal que jamás había experimentado. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo ahora?», le preguntó Camila mientras revisaban los proyectos de la fundación que acababan de crear.
¿Qué? Que finalmente entiendo de dónde viene mi obsesión por ayudar a los demás. No es solo por lo que me enseñó mamá, es genético. Julián sonrió, sintiendo que su corazón se expandía de felicidad. Tu madre siempre decía que el amor podía cambiar el mundo. Veo que te transmitió esa creencia. La extrañas mucho, todos los días de mi vida, incluso cuando no sabía si estaba viva o muerta. La extrañaba como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Va a venir. ¿Sabes? Le hablé ayer y me dijo que está arreglando las cosas para viajar a la capital. Julián sintió que el mundo se detenía. ¿Cuándo? No lo sé exactamente. Dice que necesita unos días para prepararse emocionalmente. ¿Cómo me veo?, preguntó Julián con una sonrisa nerviosa. ¿Crees que me veo muy viejo? ¿Muy diferente? Camila lo observó con ternura. Papá, te ves exactamente como debe verse un hombre que ha luchado toda la vida por sus sueños. Te ves maduro, exitoso, pero con esa misma bondad en los ojos que mamá debe haber visto cuando se enamoró de ti. ¿Y si ya no me ama? ¿Y si 27 años fueron demasiado tiempo? Entonces la conquistarás otra vez, porque el hombre que ha estado buscando a una mujer durante casi 3 décadas, claramente no se rinde fácilmente. Esa tarde, Julián tomó una decisión que había estado postergando durante días. Era hora de enfrentar a la persona responsable de todo este dolor. Dolores Ramírez vivía en una mansión en Las Lomas, rodeada de lujos pero también de una soledad que ella misma había construido. A los 79 años, había desarrollado un temblor en las manos y una fragilidad que contrastaba con la mujer de hierro que había sido toda su vida, cuando Julián entró a la biblioteca donde su madre pasaba la mayor parte del tiempo. Dolores levantó la vista del libro que estaba leyendo con expresión sorprendida. Julián, qué sorpresa. No esperaba verte hasta el domingo. Necesitamos hablar, mamá, sobre algo que pasó hace 27 años. Dolores sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿De qué hablas? De Lucía Santamaría, de las cartas falsas que escribiste en mi nombre, de la familia que me robaste. El libro se le cayó de las manos a Dolores. Sus ojos, antes tan duros y determinados, se llenaron de terror. Julián, sabías que estaba embarazada. Sabías que tengo una hija de 26 años que creció sin padre, porque tú la convenciste de que yo las había abandonado. Dolores comenzó a temblar violentamente. Yo solo quería protegerte. Esa muchacha no era para ti. No venía de nuestra clase. Esa muchacha era el amor de mi vida, gritó Julián. Y mi hija es la cosa más hermosa que me ha pasado en la vida. Tu hija, la encontraste. Ella me encontró a mí. Ha estado trabajando en mi empresa durante semanas. Durante semanas he estado conociendo a mi propia hija sin saberlo, mientras tú guardabas el secreto que destruyó nuestras vidas. Dolores se llevó las manos al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. Julián, yo no quería, nunca pensé que las consecuencias de tus mentiras iban a durar para siempre, que una niña iba a crecer sin su padre, que una mujer iba a vivir 27 años creyendo que el amor de su vida la había traicionado. Perdóname, susurró Dolores, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Perdóname, hijo mío. No sé si pueda perdonarte, mamá. Lo que hiciste no tiene perdón, pero lo que sí sé es que vas a vivir el resto de tu vida, sabiendo que destruiste 3 vidas por tu orgullo y tus prejuicios. Julián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y mamá, no quiero volver a verte. Cuando Lucía y Camila estén en mi vida oficialmente, no quiero que formen parte de la tuya. Has perdido el derecho de ser abuela y suegra. Dolores se quedó sola en la biblioteca, llorando como no había llorado desde que era niña, sintiendo que acababa de perder a su hijo para siempre por una decisión cruel que había tomado décadas atrás. El peso de la culpa que había estado cargando en secreto durante 27 años finalmente la abrumó por completo. En su penthouse, Julián se sirvió un whisky y contempló la ciudad iluminada. Pronto, muy pronto, Lucía estaría ahí, y por primera vez en casi 3 décadas, tendría la oportunidad de arreglar los errores del pasado y construir el futuro que siempre había soñado. Elena había llegado a la Ciudad de México en el autobús de las 6 de la mañana, después de un viaje que se le hizo eterno. Llevaba puesta su mejor blusa, una azul que Camila le había regalado en su último cumpleaños,
y el cabello recogido en un moño que disimulaba las canas que había aparecido en los últimos años. Había pasado la noche en un hotel modesto cerca de la terminal, sin poder dormir, ensayando mentalmente todo lo que le diría a Julián cuando lo viera. 27 años de palabras no dichas, de explicaciones pendientes, de amor guardado en el fondo del corazón. Camila había insistido en que fuera directamente a la oficina de Ramírez & Asociados. Es mejor que se vean en terreno neutral, había dicho, sin presión, sin expectativas, solo para hablar. Pero Elena sabía que no iba a ser tan simple. El corazón le latía tan fuerte que pensaba que se le iba a salir del pecho mientras el taxi se acercaba al elegante edificio de cristal donde trabajaba el hombre que había amado toda su vida. En el piso 42, Julián llevaba desde las 7 de la mañana revisando los mismos documentos, sin lograr concentrarse en ninguno. Camila le había avisado que su madre llegaría ese día, pero no sabía exactamente cuándo. ¿Estás nervioso?, le preguntó Camila cuando entró a su oficina con 2 tazas de café. Aterrorizado, confesó Julián. ¿Y si ya no siente nada por mí? ¿Y si estos años la cambiaron demasiado? Papá, relájate. El amor verdadero no se olvida tan fácilmente. ¿Cómo lo sabes? Tú nunca has estado enamorada. Camila sonrió con ternura. No, pero he visto cómo mamá pronuncia tu nombre cuando cree que nadie la escucha. He visto cómo guarda las flores secas que parecen de hace muchos años. Una mujer no hace eso por alguien que ya no ama. A las 10:30, Esperanza tocó la puerta con expresión nerviosa. Licenciado, hay una señora aquí que dice llamarse Elena Morales. Dice que usted la está esperando. Julián sintió que el mundo se detenía. Se puso de pie tan bruscamente que derribó la taza de café, exactamente como había pasado el día que conoció a Camila. «Hazla pasar», dijo con voz temblorosa. «¿Quiere que me quede?», preguntó Camila. «No, mi amor. Esto es algo que tu madre y yo tenemos que resolver solos primero». Camila besó la mejilla de su padre y salió de la oficina, no sin antes decirle: «Todo va a estar bien. Papá, confía en mí». Julián se alisó la corbata, se pasó las manos por el cabello y trató de controlar la respiración. 27 años de espera estaban a punto de terminar, cuando la puerta se abrió y Elena entró. El tiempo se detuvo completamente. Ahí estaba ella, su Lucía, más madura, con líneas de expresión que hablaban de años de sonrisas y lágrimas, con el cabello menos largo y algunos hilos de plata, pero con los mismos ojos verdes que habían habitado sus sueños durante casi 3 décadas. Elena se quedó paralizada al verlo. Julián había envejecido con elegancia, como ella siempre había imaginado que lo haría. Tenía canas en las sienes que lo hacían ver distinguido, algunas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de preocupaciones y responsabilidades, pero conservaba esa misma mirada tierna que la había enamorado cuando eran jóvenes. «Lucía», susurró Julián, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Julián», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. Se quedaron mirándose desde extremos opuestos de la oficina, como si fueran 2 fantasmas que finalmente se hubieran encontrado después de vagar por el mundo durante décadas. Estás hermosa», logró decir Julián. «Estoy vieja», respondió Elena con una sonrisa triste. «Ya no soy la muchacha de 18 años que conociste. Eres más hermosa ahora, porque eres real, porque estás aquí». Julián dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió instintivamente. «Julián, antes de que digamos cualquier cosa, necesito pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por haber creído esas cartas, por haber huido sin darte la oportunidad de explicarte, por haberte privado de conocer a tu hija durante 27 años. Lucía, tú no». «Sí», gritó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí tengo la culpa, porque en el fondo de mi corazón sabía que tú no podías haber escrito esas cosas horribles. Sabía que el hombre que me amaba como tú me amabas no podía haberme llamado interesada y cazafortunas, pero tenía tanto miedo, tanta inseguridad, que preferí creer las mentiras antes que luchar por nuestro amor». Julián se acercó más, ignorando la resistencia de Elena. «Mi amor, fuiste víctima de una manipulación cruel. Mi madre te engañó, me engañó a mí, nos destruyó a todos con sus mentiras. Tu madre, Dolores, hizo todo esto. Sí, falsificó las cartas.
Inventó la historia de que yo no te quería. Te convenció de que era solo un capricho para mí. Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada. Dios mío, todos estos años odiando al hombre equivocado. Todos estos años contándole a Camila que su padre nos había abandonado. No importa lo que pasó antes, Lucía. Lo único que importa es que estamos aquí ahora. Sí importa, sollozó Elena, porque nuestra hija creció sin padre, porque tú viviste 27 años buscando fantasmas, porque desperdiciamos toda una vida juntos por mi cobardía. Julián ya no pudo contenerse más. Se acercó a Elena y la tomó suavemente por los hombros. Escúchame bien, Lucía Santamaría. No hubo un solo día en estos 27 años en que no pensara en ti. No hubo una sola noche en que no soñara con volverte a ver. Te busqué en cada mujer que conocí. Te vi en cada flor de gardenia. Te escuché en cada canción de amor. Julián, cuando desapareciste, pensé que me había vuelto loco. Revisé cada hospital, cada morgue. Contraté a todos los detectives privados de la ciudad. Publiqué anuncios en periódicos durante años. Nunca, jamás, dejé de buscarte. Elena lo miraba con una mezcla de asombro y dolor. ¿De verdad hiciste todo eso? Y más, porque tú no eras solo mi novia, Lucía. Eras mi alma gemela. Eras la mitad de mí que faltaba para estar completo. Yo también te busqué, confesó Elena. Al principio, pero cada vez que veía tu nombre en el periódico, en las revistas de negocios, recordaba las cartas y me convencía de que habías seguido adelante sin nosotras. Seguí adelante con los negocios, porque era la única forma de mantenerme cuerdo, pero mi corazón se quedó contigo el día que desapareciste. Julián levantó suavemente la mano de Elena y besó su palma, como solía hacer cuando eran novios. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Que Camila es perfecta, es inteligente, generosa, valiente, hermosa, tiene lo mejor de los dos. Y tú la criaste sola, sin mi ayuda, sin mi apoyo, sin mis abrazos cuando tenía pesadillas, o mis consejos cuando tenía problemas. Elena sonrió a través de las lágrimas. Ella siempre preguntaba por ti cuando era pequeña. Inventaba historias sobre su papá. Se imaginaba cómo serías. ¿Qué dirías si la vieras? ¿Qué le decías? La verdad que yo creía en ese momento, que eras un hombre importante que no nos había querido, pero Elena lo miraba con esos ojos verdes que brillaban con una esperanza que no había sentido en décadas. Y Julián supo que a pesar de todo el dolor, a pesar de todos los años perdidos, el amor entre ellos seguía vivo. En ese momento, la puerta se abrió y Camila entró corriendo. «¡Mamá!», gritó, arrojándose a los brazos de Elena. «No sabía que ya habías llegado». «Mi amor», susurró Elena, abrazando a su hija. «¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?» «Confundida, asustada, pero también feliz, mamá. Él es maravilloso. Es exactamente como yo siempre soñé que sería mi papá». Elena miró a Julián por encima de la cabeza de Camila, y por primera vez en 27 años, sonrió con una felicidad genuina. «Lo sé, mi amor, siempre lo supe». Los tres se abrazaron entonces, formando un círculo de brazos y lágrimas, de amor recuperado y tiempo perdido. Afuera, la ciudad bullía de vida, pero dentro de esa oficina en el piso 42, una familia que había estado rota durante casi 3 décadas, finalmente había vuelto a encontrarse. 3 días después del reencuentro, Julián, Elena y Camila se encontraban en la sala de estar del penthouse de Julián, tratando de reconstruir 27 años de vida en unas pocas horas de conversación. Elena había decidido quedarse en la ciudad por una semana, hospedándose en un hotel cercano, pero pasando la mayor parte del tiempo conociendo la nueva vida de su hija y redescubriendo al hombre que nunca había dejado de amar. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», le decía Elena a Julián mientras observaban a Camila prepararte en la cocina. «Que criaste un imperio empresarial, pero conservaste esa misma bondad que me enamoró cuando éramos jóvenes». «Conservé todo lo que tú amabas de mí», respondió Julián, tomando suavemente su mano, como si hubiera estado esperando el día en que regresaras para mostrarme completo otra vez. «Papá, mamá, vengan a sentarse», los llamó Camila desde la mesa del comedor. «Necesitamos hablar de algo importante». Elena y Julián intercambiaron una mirada preocupada.
Durante los últimos días, habían estado evitando cuidadosamente el tema del futuro, concentrándose solo en sanar las heridas del pasado. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Elena, sentándose junto a su hija. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre cómo la abuela Dolores destruyó nuestras vidas, y creo que ustedes necesitan enfrentarla juntos». Julián tensó la mandíbula. «Camila, ya hablé con mi madre. Le dejé muy claro que había perdido el derecho de ser parte de nuestras vidas. Pero papá, ella sigue siendo tu madre, y aunque lo que hizo fue imperdonable, también es una anciana de 79 años que ha estado cargando con esta culpa durante décadas». «¿Estás defendiéndola?», preguntó Elena con incredulidad. «No estoy defendiendo lo que hizo, pero creo que todos necesitamos un cierre real. Necesitamos escucharla admitir lo que hizo, pedirles perdón de frente, y ustedes necesitan decidir si pueden perdonarla o no». Julián se levantó y caminó hacia la ventana. «No sé si pueda estar en la misma habitación que ella sin perder la compostura. Papá, durante 27 años has sido un empresario exitoso, porque sabes resolver conflictos difíciles. Este es el conflicto más importante de tu vida». Elena se acercó a Julián y puso una mano en su hombro. «Camila tiene razón. Yo también necesito escucharla. Necesito entender por qué destruyó a una familia solo por prejuicio». Julián suspiró profundamente. «Está bien, pero quiero que sepan que después de esa conversación, no quiero volver a verla jamás». Al día siguiente, los tres se dirigieron a la mansión de Dolores en Las Lomas. Elena llevaba puesto el mismo vestido azul que había usado el día del reencuentro, como una armadura emocional. Camila iba entre sus padres, dándoles valor con su presencia. Cuando llegaron a la puerta, Julián vaciló. «¿Están seguras de que quieren hacer esto?». «Estoy segura», respondió Elena con determinación. «He vivido 27 años odiando a un fantasma. Es hora de enfrentar al demonio real». La servidumbre los condujo hasta la biblioteca, donde Dolores los esperaba sentada en su sillón de siempre, a los 79 años. Parecía haber envejecido décadas en los últimos días. Sus manos temblaban constantemente, y sus ojos tenían la mirada perdida de quien carga con un peso demasiado grande para su alma. Cuando vio entrar a Julián acompañado de Elena y Camila, Dolores se puso de pie con dificultad. «Julián», susurró. «No esperaba. Mamá, te presento oficialmente a Elena Morales, antes conocida como Lucía Santamaría, y esta es tu nieta, Camila». Dolores miró a Elena con una mezcla de culpa y fascinación. «Sigue siendo hermosa», murmuró. «Después de todos estos años, sigue siendo hermosa, y usted sigue siendo la mujer que destruyó mi vida», respondió Elena con frialdad. Dolores se dejó caer en su sillón, como si las palabras hubieran sido un golpe físico. «Siéntense, por favor. Hay cosas que necesito decirles, cosas que he estado cargando durante 27 años». Julián, Elena y Camila tomaron asiento frente a ella, como un tribunal esperando confesión. «¿Por dónde empiezo?», se preguntó Dolores con voz temblorosa. «¿Por la soberbia? ¿Por el miedo? ¿Por la estupidez de una mujer que creyó que el dinero era más importante que el amor?». «Empiece por el principio», dijo Camila con voz firme. «Cuéntenos exactamente qué hizo y por qué». Dolores cerró los ojos, como si estuviera reviviendo esos momentos terribles. «En 1996, cuando Julián me habló de ti, Lucía, sentí pánico, no porque fueras mala persona, sino porque venías de un mundo diferente al nuestro. Yo había construido mi vida sobre las apariencias, sobre lo que dirían las familias importantes, sobre mantener nuestro estatus social. Eso no justifica lo que hizo», intervino Elena. No lo justifica, pero explica por qué una mujer de 72 años pudo tomar decisiones tan crueles». Dolores se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Cuando descubrí que estabas embarazada, Lucía, sentí que era mi última oportunidad de salvar a Julián de lo que yo consideraba un error. Contraté a una secretaria corrupta para que me ayudara a falsificar las cartas. Estudié la letra de Julián durante semanas para que parecieran auténticas». «¿Qué decían exactamente esas cartas?», preguntó Julián, con la voz cargada de dolor. Elena fue quien respondió: «Que yo era una interesada, que habías descubierto mi embarazo, y que te daba asco pensar que una cazafortunas, como yo, quisiera atraparte con un hijo, que nunca me habías amado realmente,
que solo había sido un capricho. Julián cerró los puños, luchando por controlarse. ¿Cómo pudiste escribir esas mentiras sabiendo el daño que iban a causar? Porque en ese momento solo pensaba en ti, hijo. Creía que te estaba protegiendo de arruinar tu futuro. Creía que con el tiempo me lo agradecerías. «Destruiste mi futuro», gritó Julián. «Mi verdadero futuro estaba con ellas». Dolores sollozó más fuerte. «Lo sé. Lo entendí demasiado tarde. Cuando pasaron los meses y te vi sufrir. Cuando vi cómo las buscabas desesperadamente. Me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida». ¿Y por qué no dijiste la verdad entonces?», preguntó Camila. «Porque era una cobarde. Porque sabía que si Julián descubría lo que había hecho, me odiaría para siempre. Preferí vivir con la culpa antes que perder a mi hijo». «Me perdiste de todas formas», dijo Julián con amargura. «Porque el hombre que fui después de perder a Lucía nunca fue realmente tu hijo. Fue solo una cáscara vacía tratando de seguir adelante». Elena habló por primera vez en varios minutos. «¿Sabe usted cuántas noches lloré leyendo esas cartas? ¿Cuántas veces mi hija me preguntó por su padre? Y yo tuve que inventar excusas para explicar por qué nos había abandonado. Lucía, yo... No me llame Lucía», gritó Elena. «Usted no tiene derecho a usar mi nombre. Usted mató a Lucía Santamaría y obligó a nacer a Elena Morales». Dolores se encogió como si hubiera recibido una bofetada. «Tienes razón. No tengo derecho. No tengo derecho a nada después de lo que hice». Camila se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín perfectamente cuidado de la mansión. «¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto, abuela?». Dolores se estremeció al escuchar esa palabra. «¿Qué, niña? ¿Que usted robó mi infancia con mi padre? Me robó las noches en que él me habría leído cuentos, los abrazos cuando tenía pesadillas, los consejos cuando tenía problemas en la escuela. Me robó la posibilidad de ser una niña normal con una familia completa. Camila, perdóname, por favor. Perdóname». «¿Perdonarla?». Camila se volvió hacia su abuela con lágrimas en los ojos. «¿Cómo perdono 27 años de mentiras? ¿Cómo perdono haber crecido sintiéndome incompleta?». Dolores se levantó con dificultad y caminó hacia un escritorio antiguo. Sacó de un cajón un sobre amarillento y se lo entregó a Julián. «¿Qué es esto?». «Los borradores de las cartas reales que querías mandarle a Lucía, las que encontré en tu escritorio el día que intercepté los exámenes médicos». Julián abrió el sobre con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Tengo algo importante que decirte, algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. He estado pensando en nuestro futuro juntos y creo que es hora de dar el siguiente paso. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Elena se cubrió la boca con las manos, sollozando. «Esta era la carta que ibas a darme la noche de nuestra cena, la noche en que iba a contarte del embarazo». «Sí», susurró Julián. «Tenía el anillo en el bolsillo. Iba a pedirte matrimonio esa noche». Dolores se desplomó en su sillón, completamente quebrada. «Destruí un matrimonio antes de que pudiera suceder. Destruí una familia antes de que pudiera nacer. Y he vivido 27 años sabiendo que soy la única culpable de todo este dolor». Julián guardó la carta en el sobre y miró a su madre con una mezcla de dolor y compasión. «Mamá, lo que hiciste no tiene perdón, pero también veo que has sufrido las consecuencias de tus decisiones. Has vivido todos estos años cargando con esta culpa, viendo cómo tu hijo se convertía en un fantasma de lo que podría haber sido. ¿Puedes perdonarme algún día?». Julián miró a Elena y a Camila antes de responder. «No lo sé, mamá. Tal vez con el tiempo. Pero lo que sí sé es que no quiero que formes parte de nuestras vidas. Has perdido el derecho de ser abuela, suegra y madre. Lo entiendo», susurró Dolores. «Lo acepto». Elena se acercó a la anciana y la miró directamente a los ojos. «Señora Ramírez, usted destruyó 27 años de nuestras vidas, pero no va a destruir el resto. Vamos a ser felices a pesar de usted. Vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a criar más hijos que nunca sabrán que usted existe». Con esas palabras, Elena tomó la mano de Julián y la de Camila, y los tres salieron de la mansión, dejando atrás para siempre a la mujer que había sido el arquitecto de su dolor. Afuera, bajo el sol de la tarde, comenzaron a caminar hacia su verdadero futuro juntos. 6 meses después, el jardín de la nueva casa en Coyoacán
Olía a jazmines y gardenias, exactamente como Julián lo había planeado. Era una propiedad más pequeña que su penthouse, pero infinitamente más cálida, con amplios ventanales que permitían que la luz natural bañara cada rincón, y un patio donde Elena había instalado su taller de costura y Camila había creado un pequeño huerto de hierbas aromáticas. ¿Estás segura de que quieres plantar la jacaranda aquí?, preguntó Julián señalando un espacio cerca de la ventana de la cocina. Va a crecer mucho y podría tapar la vista. Elena sonrió, limpiándose las manos en el delantal que llevaba puesto. A los 45 años, había florecido de una manera que Julián jamás habría imaginado. El amor la había rejuvenecido, borrando años de tristeza de su rostro y devolviendo a sus ojos verdes esa chispa de alegría que él recordaba de su juventud. Precisamente por eso la quiero ahí, respondió, para que cuando desayunemos podamos ver las flores moradas y recordar el lugar donde nos conocimos. Eres una romántica incorregible, rió Julián, acercándose para besarla suavemente. Una de las 1000 cosas que amo de ti. ¿Solo 1000? Bromeó Elena, rodeándolo con los brazos. Después de 28 años juntos, esperaba que fuera al menos 1.000.000. Papá, mamá, dejen de hacerse arrumacos y vengan a ayudarme, gritó Camila desde el otro extremo del jardín, donde estaba cavando un hoyo para el rosal que habían comprado esa mañana. Julián y Elena se miraron y estallaron en risas. En los últimos meses, Camila había desarrollado la costumbre de regañarlos cuando se ponían demasiado melosos, pero siempre con esa sonrisa cómplice que indicaba que en realidad le encantaba ver a sus padres enamorados como adolescentes. «Ya vamos, princesa», respondió Julián. «Pero ten cuidado con las raíces del rosal. Son más delicadas de lo que parecen». Los tres trabajaron en silencio durante un rato, disfrutando del sol tibio de la tarde y del simple placer de hacer algo juntos como familia. Julián no podía dejar de maravillarse de lo natural que se sentía todo. Era como si estos 6 meses hubieran borrado mágicamente los 27 años de separación. Elena había decidido mudarse definitivamente a la Ciudad de México después de vender su casa en San Miguel de los Milagros. «Ya no tengo nada que hacer en ese pueblo», había dicho. «Mi vida está aquí, con ustedes». Había abierto un pequeño atelier de costura en La Condesa, donde diseñaba vestidos para novias que no tenían mucho dinero, pero sí muchos sueños. Camila había florecido en su trabajo en Ramírez y Asociados. Su programa de desarrollo comunitario había beneficiado ya a más de 20 pueblos en todo México y había recibido reconocimientos del gobierno federal por su impacto social, pero más importante aún, había encontrado su lugar en el mundo como hija, como mujer y como profesional. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Camila de repente, deteniéndose en su trabajo. «Sábado», respondió Julián con una sonrisa irónica. «Muy chistoso, papá. Es 15 de enero, exactamente 28 años desde que mamá desapareció de tu vida». Elena y Julián intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían decidido no darle demasiada importancia a esas fechas dolorosas, concentrándose en lugar de eso en construir nuevos recuerdos. «También es exactamente 6 meses desde que nos volvimos a encontrar», añadió Elena. «Prefiero pensar en eso». «Yo también», murmuró Julián, tomando su mano tierra adentro. «Cada día desde entonces ha sido como despertar en un sueño que no quiero que termine». Camila los observó con ternura. En estos meses, había tenido que acostumbrarse a la idea de que sus padres no solo estaban recuperando el tiempo perdido como familia, sino también como pareja. Al principio le había resultado extraño ver a su madre ruborizada como una quinceañera cuando Julián le llevaba flores, o escuchar a su padre cantar en la ducha como si tuviera 20 años otra vez. «¿Puedo hacerles una pregunta personal?», dijo Camila sentándose en el pasto. «Por supuesto, mi amor», respondió Elena. «¿Van a casarse?». Julián casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. Elena se sonrojó intensamente. «Camila, nosotros... Bueno, no hemos hablado de...». «¿Por qué no?», interrumpió Camila. «Se aman, viven juntos, son una familia. ¿Qué están esperando?». Julián miró a Elena con una sonrisa tímida. «¿Qué opinas, amor? ¿Crees que después de 28 años ya es hora de hacer esto oficial?». Elena se cubrió la cara con las manos, riéndose como una niña. «No puedo creer que mi hija de 27 años me esté preguntando cuándo me voy a casar. Es que ya era hora de que alguien sacara el tema», rió Camila.
Ustedes dos son demasiado tímidos para estas cosas. Julián se puso de pie. Se sacudió la tierra de las manos y caminó hacia la casa. Elena y Camila lo miraron con curiosidad. ¿A dónde vas?, preguntó Elena. A buscar algo que debía haber usado hace 28 años. Unos minutos después, Julián regresó con una pequeña caja de terciopelo azul. Elena reconoció inmediatamente lo que era y se llevó las manos al pecho. Julián, no me digas que... Lo compré en diciembre de 1996, dijo Julián, arrodillándose frente a ella en el pasto. Iba a dártelo la noche de nuestra cena en la Torre Latinoamericana. La noche que tú ibas a contarme del embarazo y yo iba a pedirte matrimonio. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Lo guardé durante todos estos años, esperando el día en que pudiera ponértelo donde debe estar. Julián abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diamante modesto rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con los ojos de Elena. Lucía Santamaría, Elena Morales, o como quieras llamarte, dijo Julián con voz temblorosa. ¿Quieres casarte conmigo? Elena no podía hablar. Solo logró asentir mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Camila aplaudía y gritaba de alegría como si fuera una niña en una fiesta. Julián deslizó el anillo en el dedo de Elena, y por un momento los tres se quedaron inmóviles, sintiendo el peso de ese momento histórico en sus vidas. «Le queda perfecto», susurró Camila, como si hubiera estado esperando 28 años para llegar a su dedo. «Así fue», dijo Julián, besando la mano de Elena. «Todo en nuestras vidas estaba esperando este momento». Elena finalmente encontró su voz. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?» «¿Qué?», preguntaron Julián y Camila al mismo tiempo. «Que a pesar de todo el dolor, a pesar de todos los años perdidos, si pudiera regresar en el tiempo y cambiar las cosas, no lo haría». «¿Por qué no?», preguntó Camila, sorprendida. «Porque si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez Julián y yo nos hubiéramos casado jóvenes y hubiéramos tenido una vida normal, pero nunca habríamos apreciado realmente lo que teníamos. Nunca habríamos entendido lo valioso que es el amor verdadero». Julián asintió con comprensión. Elena tiene razón. Este dolor nos hizo más fuertes, más agradecidos, más conscientes de lo afortunados que somos de habernos encontrado otra vez. Y yo, añadió Camila, aprendí que una familia no es solo sangre y ADN, es amor, paciencia, perdón y la voluntad de luchar por estar juntos sin importar los obstáculos. Los tres se abrazaron entonces, formando un círculo perfecto en medio del jardín donde acababan de plantar sus nuevas raíces. ¿Saben qué?, dijo Julián cuando se separaron. «Creo que esta jacaranda va a crecer hasta tocar el cielo, y cada primavera, cuando florezca, nos va a recordar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa». Elena miró el arbolito que acababan de plantar, luego miró a su hija, después a su prometido, y finalmente levantó la vista hacia el cielo que se teñía de dorado con el atardecer. «Bienvenidos a casa», susurró. «Bienvenidos a nuestra verdadera vida», mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban la Ciudad de México. La familia Ramírez Santamaría siguió trabajando en su jardín, plantando no solo flores y árboles, sino también los cimientos de un futuro que habían esperado 28 años para comenzar a construir en algún lugar de las lomas. Dolores Ramírez contemplaba desde su ventana el mismo atardecer, cargando para siempre con el peso de haber sido la autora de tanto dolor, pero también sabiendo que al final el amor había triunfado sobre sus miedos y prejuicios. La verdad, como había dicho Rodrigo Salinas meses atrás, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas y de reunir a las almas que estaban destinadas a estar juntas